Hola, bienvenidos. En este video voy a mostrar cómo trabajar en conjunto con Cucumber y Sinatra. Para eso voy a utilizar el modelo de repositorio. Asegúrense de estar en master, hacer un pull para que baje todos los branches, ¿sí? Y lo siguiente que voy a hacer, me voy a cambiar a un branch que se llama Cucumber REST. En este branch lo que van a ver es que hay una carpeta calculator, que es la que tiene la estructura básica del proyecto, ¿sí? Si miramos aquí, lo que vamos a ver es que dentro de esta carpeta calculator tenemos ya el Gemfile actualizado con Cucumber, con Sinatra y, muy importante, rack test y JSON. Bien, el siguiente punto importante acá es que ya teniendo las librerías, tenemos la carpeta de features con el feature, un feature de ejemplo, una operación matemática básica, ¿sí? Y asociado a esto tengo un step definition y acá la parte importante es cómo se estructura los step definitions para interactuar con la aplicación. En primera instancia, lo primero que tenemos que tener presente es que la estructura, digamos, que tienen los escenarios cuando trabajamos con Gherkin, ¿sí? Tengo un given que puede estar seguido de un AND, donde yo preparo las condiciones. En este caso estoy hablando de una suma, entonces preparar las condiciones es definir cuáles son los dos operandos. El ejecutar, el when, ¿sí? Ahí ejecuto la acción, ahí ejecuto la suma y después finalmente verifico el resultado. Lo escribo de esta forma y cuando hago los step definitions tengo que respetar estas reglas, digamos, esta convención, esta propuesta, ¿no? Entonces, si vamos a ver el código, lo que tenemos es que en el given simplemente tomo el operando y me lo guardo, ¿sí? En el AND, que en realidad AND o given es lo mismo, tomo el otro operando y me lo guardo. En el when es donde armo el mensaje que le voy a mandar a la aplicación y efectivamente lo mando, en este caso haciendo un post, ¿sí? Y finalmente en el then es donde verifico el resultado. Aquí hago el o los spec, ¿sí? El estar utilizando rack test me permite a mí hacer uso de estos métodos, post, por ejemplo, o estos objetos como el last response. Después de ejecutar un get o un post, tengo disponible mediante este last response el resultado de la ejecución del método que sea que haya ejecutado, ¿sí? Entonces, voy a correr esto, ¿sí? De la siguiente forma, bundle sec break cucumber. Vamos a correrlo directamente con rake. Bien, ahí lo corrió. No cucumber porque eso tiene que ver con cómo está configurado acá en el rake file, ¿sí? Que se llama features, ¿no? Acá también, bueno, corre los spec y demás, ¿sí? Pero el features termina ejecutando cucumber. Bueno, ¿qué hacemos aquí entonces? Al margen de este detalle. Esto está funcionando, con lo cual esto se está ejecutando y alguien lo está escuchando. Sí, efectivamente, acá en el app RB tengo definido, bueno, tengo algo definido para el get, algo para el hello y tengo acá el post que efectivamente hace la suma, ¿sí? Entonces voy a mostrar cómo agregar un ejemplo nuevo, ¿no? Por ejemplo, me voy a venir acá al feature y voy a agregar otro escenario que vamos a llamarlo el escenario de subtract, ¿no? Entonces, dado que el operando 1 es 3, dado que el operando 2 es 1, when I subtract, el resultado es 2. ¿Sí? Si yo ejecuto esto ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, fíjense que se queja y me dice que no sabe ejecutar este paso. Claro, solamente este paso, porque fíjense que estos dos escenarios repiten la expresión. Fíjense que estas dos expresiones son iguales, ¿sí? Cambia este numerito que es un parámetro, pero la expresión en sí es la misma.
el step definition es el mismo. Y lo mismo pasa con el del resultado. Este es un parámetro, así que se reutiliza. Lo único que Cucumber no sabe ejecutar es el paso de subtract, y por eso me lo da aquí para decirme, bueno, definí qué querés hacer con esto, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer yo con esto es lo copio, me voy a el step definition, ¿sí? Y aquí voy a agregar la definición de eso, ¿no? ¿Qué quiero hacer acá? Bueno, en realidad es algo muy similar a lo que hago en la suma, con la diferencia de que en vez de hacer un post a add, voy a hacer un post a subtract. ¿Sí? Vuelvo a ejecutar esto y ahora lo que tenemos es que, bueno, ahora falló porque lo ejecutó, ¿sí? Y esperaba obtener un resultado 200 y obtuvo un 404. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es porque mi aplicación no sabe interpretar el subtract, ¿sí? Así que ahora me voy al app RB y voy a agregar aquí una definición para el subtract. ¿Sí? El subtract, para asegurarme que esto está bien escrito, simplemente lo voy a pegar ahí, ¿sí? ¿Y acá qué voy a hacer? Bueno, en general siempre voy a hacer lo mismo en las aplicaciones web, ¿no? O sea, primero tengo toda una parte que tiene que ver con interpretar el input. En este caso el input me viene en formato de JSON, así que lo que hago es parsear ese JSON y acceder a los dos valores que sé que vienen ahí adentro. Creo un objeto que tiene la lógica de mi negocio, ¿sí? Y acá en este objeto voy a tener que llamar, si lo creo, llamo al subtract, ¿sí? Bueno, y el resultado lo meto en un JSON que respondo, ¿no? Si corro esto ahora, no era eso lo que tenía que hacer, era esto, ¿sí? Va a volver a fallar, ¿sí? Pero ahora por otra razón. Fíjense que me devuelve un 500. El 500 me lo devuelve porque este subtract no existe, entonces esto explota, ¿sí? Antes me devolvía un 400 porque esto no existía, entonces la aplicación no sabía interpretarlo, me devuelve un 400, me estás pidiendo cualquier cosa. Ahora me devuelve un 500 porque esto existe, la aplicación Sinatra lo sabe interpretar, pero después cuando llamó a este subtract, esto explotó, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tendría que agregar este subtract, pero para agregar ese subtract tengo que agregar la prueba unitaria para la calculadora, ¿sí? Así que me vengo acá a Calculator Spec, ¿sí? Y agrego la correspondiente prueba unitaria para la calculadora. It subtract, vamos a ponerle 2 y 1, then should return 1. Acá llamo al subtract, le paso 2 y 1 y el resultado es 1. Ejecutamos y pincho acá el RSpec porque dice que el método subtract no está definido. Me vengo entonces a la calculadora a definir el subtract. Esto recibe A, B y lo que devuelve es A menos B. Ni siquiera hace falta, de hecho este return también está de más eso. No lo debería tocar ahora, después lo refactorizo. En Ruby no hace falta eso. Vuelvo a correr acá. La prueba unitaria falló. Bueno, anduvo todo, ¿sí? Hice pasar la prueba unitaria e hice pasar también la otra prueba, ¿sí? Entonces, haciendo un repaso de todo lo que hemos hecho aquí. En primer lugar, obviamente siempre arranco del feature. Definí acá cuál es el escenario. Lo ejecuté y verifiqué que tenía los step definitions correspondientes para esto. Vine acá y escribí los step definitions, ejecuté esto también pinchó porque no existía el endpoint. Vine acá, ajusté el endpoint, lo creé y el endpoint, como siempre, toma el input y delega en el negocio, pero cuando delegaba en el negocio no entendía el subtract, así que puse una prueba unitaria para modificar mis objetos de negocio. Cuando hice pasar eso ya logré hacer pasar el feature. Lo que tenemos que tener presente acá es que en este caso era tan simple que para hacer pasar el escenario de Cucumber, para hacer funcionar esto, bastó con agregar una prueba unitaria que de hecho era casi igual a esta. En escenarios más reales, que suelen ser más complejos,
yo voy a poner un escenario acá y después voy a tener que agregar varias pruebas unitarias, ¿sí? Modificando y trabajando sobre varios objetos y varios métodos para hacer pasar este escenario, ¿sí? Porque esto es una prueba de aceptación sobre mi aplicación y las otras son pruebas unitarias sobre un conjuntito de objetos que colaboran para hacer pasar esta prueba. Bien, esto es todo.